Con ustedes, Daniel Escurra. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Los chinos tienen el otro día compartíamos un encuentro como este en otra provincia y yo decía que los chinos tienen una maldición, ¿no? Que dice, ojalá te toque vivir en tiempos interesantes. Y se ve que en la UNTER alguien, digamos, tiene alguna animosidad para conmigo, porque hablar después de Ricardo se pone medio complicado, digamos, ¿no? Se va a poner bastante interesante esto. Y compartir el panel, digamos, con el compañero embajador, con todo lo que expresa y representa para nosotros los que nos sentimos parte de las luchas emancipadoras de los pueblos y estar, digamos, no virtualmente, pero realmente en el corazón, en la casa de los trabajadores y de alguna manera sentirse cobijado por la CTA, digamos, ¿no? En esta convocatoria a uno lo llena de orgullo y de responsabilidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta que los cumpas me dieron la tarea de hablar de uno de los temas tabú de estos tiempos, que tiene que ver, digamos, no con el paradigma de lo sindical. Con lo cual, digamos, esto de ojalá te toque vivir en tiempos interesantes, lo estoy transpirando en este momento. No, la verdad que es una enorme alegría poder compartir, ¿no? Yo agradezco profundamente a los compañeros de la conducción de la UNTER la posibilidad de estar acá. Agradezco mucho a Estela, que hemos recorrido algunos congresos, a Hugo, que acá lo veo, digamos, la verdad que es muy bueno poder compartir cuestiones que uno ha recogido en esta posibilidad que tiene de recorrer escenarios como este por todo el país. Digamos que esta es una de las maravillosas posibilidades que hoy los que estamos en función de gobierno, porque el compañero no lo dijo, pero digamos, no, yo me voy a terminar de presentar. Tengo la responsabilidad en este momento en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Alicia Kirchner, de ser el director nacional de formación de actores territoriales, ¿no? Y desde esa responsabilidad institucional uno puede hacer lo que hizo toda la vida, que es, digamos, no entreverarse con la formación política de los compañeros en el territorio. Entonces, la primera aclaración es que todo lo que pueda llegar a decir que tenga algún valor es fruto de esos espacios, de esos encuentros como este, y todas las cagadas que diga son mérito mío, digamos, ¿no? Así que esa es la primera aclaración. El neoliberalismo, como modelo económico, como modelo societario, y tomando algo que decía Ricardo, digamos, ¿no? Cualquier modelo de acumulación del capital es lo menos importante que produce en términos sociales es mercancías, ¿no? Un modelo de acumulación produce sentido, ¿no? Lo primero que produce es sentido, una ordenación de las relaciones sociales al interior de ese binomio, de ese combo fundamental, de esa contradicción palpitante al interior de cada uno de esos modelos de acumulación, que es la relación capital-trabajo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el neoliberalismo ha sido un gran constructor y deconstructor de sentido en todos los 25 años, 20, 25 más años, fue hegemónico en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Entonces, el primer dato es que el interregno del neoliberalismo en nuestro país y en nuestro continente, pero vamos a concentrarnos en nuestro país, cambió dramáticamente no solo la forma de producir, no solo el corazón de la relación capital-trabajo, sino también cambió de alguna manera, digamos, la producción de sentido al interior de nuestras sociedades, digamos, cambió lo subjetivo. Y cambió lo subjetivo en un elemento fundamental o en un actor fundamental de la sociedad anterior al neoliberalismo, el corazón del sujeto popular en nuestro continente y fundamentalmente en nuestro país, que era la clase trabajadora, ¿no? En la gran transformación de sentido al interior de la clase trabajadora que significó el neoliberalismo, todavía nosotros la estamos atravesando después de 10 años de deconstrucción de esa lógica económica centralizada de las relaciones neoliberales, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del mundo del trabajo, el neoliberalismo fue, digamos, ¿no?, un antes y un después. Fue una ventana histórica, fue una
transformación fundante de nuevas relaciones sociales, de nueva subjetividad y de un nuevo paradigma y una nueva correlación de fuerza al interior, digamos, ¿no?, de la relación capital-trabajo. Los que estamos acá, salvo los que son un poquito más jóvenes, nos cocinamos como actores sociales, políticos, culturales, en ese guiso, en esos 25 años de esa modalidad particular de resonancia del neoliberalismo como relación social. Y eso dejó huellas fundantes en nuestra práctica individual, en nuestra subjetividad, pero también en nuestra práctica organizacional. Yo quiero compartir 4 elementos que a mí me parecen fundamentales como elementos sustanciales que a nosotros nos parieron como militantes sociales, políticos y gremiales. Digamos, ¿no? Esto es algo para debatir, algo para charlar con ustedes, algo para poder discutir colectivamente. En esos 25 años de construcción de los actores sociales con la égida del neoliberalismo, nosotros tuvimos 4 elementos fundamentales que nos marcaron a fuego como sujetos, digamos, ¿no?, de las relaciones sociales, políticas y económicas de este país. El primero es que después de haber sido parte de una tradición y de un presente y de una historia de luchas populares que se planteaban un horizonte transformador y emancipador, durante esos 25 años de neoliberalismo, el imaginario de futuro de nuestra sociedad, de los sectores populares y al interior de eso, de la clase trabajadora, fue conmovido brutalmente por la hegemonía neoliberal. Como decía Ricardo, parecía que no había condiciones en ese mundo del pensamiento único para pensar una sociedad que se construyera fuera de los márgenes de las relaciones sociales dominantes del neoliberalismo. Nos terminaron de conmover la posibilidad concreta de pensar y de construir una nueva sociedad, y eso no solo en el plano de las ideas, sino en el plano de las realizaciones materiales, digamos, ¿no? Entonces, durante 25 años nosotros tuvimos mellada la posibilidad de pensar un imaginario de futuro que enfrentase o que, digamos, entrara en relación con esa lógica hegemónica del neoliberalismo. Y esto coincidía en las relaciones mundiales, digamos, ¿no?, con la caída de los paradigmas contrahegemónicos, digamos, ¿no? Estaba en el tiempo y en la forma articulado alrededor de la victoria del pensamiento único. Estaba articulado, digamos, no en la victoria que parecía eterna, como todas las victorias que pretenden nuestras clases dominantes, ¿no?, de la posibilidad de que nosotros no encontráramos caminos alternativos a las lógicas que los poderes concentrados imponían en las relaciones mundiales. Entonces, el primer elemento es que nosotros nos cocinamos como militantes populares con el imaginario de futuro por lo menos conmovido. Cuando nos juntábamos con los compañeros, nos tomábamos un vino al interior del sindicato, al interior de los movimientos sociales, nosotros seguíamos pensando cuál era el futuro que queríamos, cuál era el proyecto de país que nos convocaba a ser militantes. Pero en las relaciones concretas, digamos, no en la correlación de fuerzas existente durante el neoliberalismo, no podíamos plasmar ese futuro y esa sociedad que imaginábamos, y eso parecía una victoria cultural inconmovible del neoliberalismo. Entonces, el primer elemento es ese. Teníamos el imaginario de futuro contrahegemónico muy fuertemente conmovido por la centralidad de las ideas neoliberales. El segundo elemento, que tiene que ver con nuestra cosmovisión y nuestra constitución como actores sociales, políticos, económicos, se da alrededor de nuestra relación con el Estado. Nosotros sabemos, es muy cara la tradición popular, a lo mejor de las experiencias populares a mediados del siglo XX o un poco antes, digamos, ¿no?, de la construcción de una posibilidad de proyectos concretos de cara a los intereses populares, el binomio entre voluntad política y realización estatal, ¿no? El Estado había sido la herramienta fundamental, la columna vertebral de políticas públicas durante el primer peronismo, había sido, digamos, la herramienta privilegiada con cual esa voluntad política diversa, policlasista, ordenadora de un nuevo mundo que venía a desplazar la lógica agropecuaria, restringida, agroexportadora del modelo anterior,
se manifestó esa posibilidad de un proyecto popular a través de una columna vertebral fuertemente enraizada en las políticas públicas. Las políticas públicas construyeron para nosotros la argamasa de posibilidad de pensar un proyecto nacional y popular y transformador. Esas políticas públicas que hicieron del mundo del trabajo el corazón de su universo, no solo productivo, sino también simbólico. En la Argentina ser trabajador era ser ciudadano. Tener derechos estaba directamente ligado con la experiencia de ser trabajador y esto tenía que ver con un ordenamiento alrededor de políticas públicas, de políticas de Estado, de una concepción de ejercicio del poder donde el Estado era una herramienta virtuosa de traslación y concreción de los intereses populares. El neoliberalismo significó dar vuelta como una media, como un guante a esa realidad. Y se construyó durante 25 años el Estado como una máquina de conculcar derechos populares. El Estado también fue para el proyecto neoliberal del capitalismo una herramienta privilegiada para desandar lo mejor de las experiencias populares y construir una matriz de sociedad desigual, injusta y excluyente. Eso se concretó y se manifestó en políticas públicas que fueron las que terminaron de cosificar las ideas de un proyecto de país en clave de exclusión. Nosotros, como actores políticos, como actores gremiales, como actores sociales, nos construimos durante mucho tiempo en oposición a ese Estado que se había constituido en una matriz de conculcar derechos de los sectores populares. Para nosotros, en nuestra práctica concreta, el Estado siempre fue un adversario o un enemigo durante todo este tiempo. Y eso, compañeras y compañeros, genera huellas de intervención muy profundas que después vamos a ver qué significan cuando aparece la posibilidad de intervenir en la cuestión pública, en la cuestión política, en la cuestión de la construcción de un proyecto de país, en el imaginario colectivo de lo que nosotros portamos como experiencias de transformación social. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con esto. Experiencia personal. Yo me construí, yo participé de los movimientos desocupados. Para mí el Estado era un lugar donde había que ir a tirar piedras, y tratar de que no nos saquen más derechos. Toda mi práctica militante, previa a esta experiencia histórica que empieza el 19 y 20 de diciembre del 2001 y se concreta en el 2003 y de ahí en adelante, nos tuvo a nosotros como antagonistas del Estado. Y vuelvo a decir y enfatizo porque es importante. Esto genera huellas de intervención y huellas simbólicas en nuestra capacidad de pensar la realidad muy profundas. Tercer elemento, tiene que ver con la política. Si la voluntad política, junto a la organización popular y las políticas públicas como columna vertebral de un proyecto de país, era el elemento fundamental a partir del cual los sectores populares participaban en la pulseada por un proyecto de país, durante el interregno de hegemonía del neoliberalismo, la política se convirtió directamente, en el gerenciamiento del modelo único. La política se convirtió, no importara la identidad política que asumía funciones de gobiernos, en el gerenciamiento del único modelo que parecía posible de ser implementado en esa realidad. Y no importaba si ganaban, radicales, peronistas, centroizquierdistas, no importaba. La política se había transformado en ese gerenciamiento de un proyecto de país que nos dejaba a nosotros afuera. Entonces, para nosotros, durante esos 25 años, nuestra relación con la política fue de desconfianza, porque no teníamos la posibilidad concreta de utilizar esa maravillosa y poderosa herramienta de transformación que es la política para pulsear un proyecto de país. Entonces, nuestra relación, vuelvo a decirlo, con la política fue conflictiva y eso generó de alguna manera que muchas organizaciones y muchos sujetos buscaran el amparo de lo social para practicar y para ejercitar su práctica de construcción de otra posibilidad de realidad. Nos fuimos a lo social y se generó como una zanja de alcina entre lo político y lo social, donde nos ocupábamos de lo social porque la política era una herramienta donde gane quien gane, perdía el pueblo, decían nuestras consignas en aquel momento. Entonces ese es el tercer elemento. Recapitulo. Primer elemento, teníamos flojitos de papeles
el imaginario de futuro, estaba conmovido el imaginario de poder construir una sociedad que recuperara la tradición política donde nosotros, que es esa tradición política que para los sociólogos es, digamos, ¿no? La posibilidad de que nuestros hijos estén mejor que nosotros, digamos, ¿no? La movilidad social ascendente, dirán los sociólogos, esa posibilidad de levantarte todos los días pensando que a partir de tu pertenencia al mundo del trabajo y a la construcción social de organización, con esos dos elementos vos eras parte de un proyecto de país donde sabías que tus hijos iban a tener más posibilidad que vos. Eso durante el neoliberalismo estuvo fuertemente conmovido y nosotros nos levantábamos todos los días, no solo sin saber si nuestros hijos iban a estar mejor en el futuro, también pensando y sufriendo dramáticamente si podíamos construir un presente para nuestros hijos. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, el ordenador virtuoso de políticas sociales que nos dejaban afuera era el Estado. Para nosotros el Estado se construyó como un adversario que nos conculcaba derechos. El tercer elemento, teníamos una relación conflictiva con la política, porque la política se había constituido como el gerenciamiento del único modelo que era el neoliberal. Y cuarto, tiene que ver con la constitución de nosotros y de ustedes, digamos, ¿no? Como clase trabajadora. Si durante el proyecto anterior al neoliberalismo, a la lógica hegemónica del neoliberalismo, la clase trabajadora había sido el corazón del sujeto popular, había sido el canal de expresión de lo mejor, digamos, ¿no? De la diversidad del pueblo a la hora de implementarse como actor que podía transformar la realidad. Y esto tenía que ver con la centralidad del binomio producción-trabajo al interior de la lógica del capital en el modelo anterior. A partir de la emergencia de las relaciones sociales y económicas del neoliberalismo, ese corazón productivo del capitalismo se descentró y se hegemonizó nuevas lógicas y nuevas relaciones sociales donde lo financiero fue más importante que lo productivo. Entonces, si lo financiero es más importante que lo productivo, si la lógica donde la plata produce plata es más importante que, digamos, ¿no? La conjunción capital-trabajo generando riqueza, la posibilidad de que la clase trabajadora sea el sujeto orgánico más fundamental del campo del pueblo se conmovió, digamos, ¿no? Y se rompió, digamos, ¿no? Y la crisis del neoliberalismo, y acá les pido, digamos, ¿no? Que podamos pensar juntos, se resolvió en un binomio de salidas posibles con los actores concretos de ese momento y con reordenamientos de los factores de poder que implicaron dos salidas posibles para el neoliberalismo que fueron expresadas desde los medios de comunicación hasta los sectores sociales, hasta los sectores productivos. Una de las salidas era más neoliberalismo. O sea, la que buscaba la dolarización de la economía, la que buscaba que los sectores financieros y las privatizadas sean, digamos, el sector hegemónico que saliera de la crisis con sus intereses garantizados. No, el ámbito financiero ponía títulos catástrofe con la necesidad de dolarizar la economía argentina para poder salir de la crisis. A esa salida de los sectores más concentrados en clave financiera, ¿no? Se le opuso una articulación de intereses diversos que tenían como corazón de su propuesta volver a ser un país productivo. Y que para eso era necesario devaluar, digamos, ¿no? La moneda y que a partir de esa devaluación nosotros nos hiciéramos competitivos a partir de nuestros commodities y de nuestra producción en el campo de la economía mundial y a partir de ahí reconstruir, digamos, ¿no? El tejido económico y social en crisis en la sociedad argentina. Digamos, ¿no? Eso tuvo un arquitecto, y yo lo voy a decir con nombre y apellido, digamos, ¿no? El arquitecto político de esa salida fue Eduardo Duhalde, que congregó alrededor suyo sectores económicos, sectores políticos, mediaciones sociales, medios, digamos, ¿no? E incluso organizaciones sociales. Y se construyó la masa crítica para derrotar a la otra salida que planteaba la dolarización de la economía y el reforzamiento del neoliberalismo, digamos, ¿no? En medio de la crisis. Se construyó la posibilidad concreta de la salida del neoliberalismo con dos elementos: la resistencia popular organizada cada vez más fuerte
pero sin posibilidad de concretar un proyecto de país antagónico al neoliberalismo, y la reagregación de factores políticos, económicos, sociales, mediaciones, culturales, que buscaron plantar en la sociedad argentina un corazón productivo para un nuevo modelo de país. Ganó esta segunda opción. ¿No? Y acá me detengo y les pido 5 minutos de atención, porque yo creo que acá está el corazón de los desafíos gremiales, culturales, políticos y sociales de lo que nos toca transitar como contradicción principal en la sociedad argentina. ¿No? Vuelvo, si esto es así como yo estoy planteándolo, nosotros emergimos de la crisis del neoliberalismo en el 2002 con un nuevo bloque de poder que estaba concentrado y hegemonizado, ¿no?, por los sectores productivos concentrados del agro y de la industria. Y que alrededor de eso nos convidaban a nosotros, a los sectores de la producción y del mundo del trabajo, a ser parte de ese proyecto de país. Lo que los tipos no nos decían es que querían un modelo productivo, pero sin distribución de la riqueza. Y que el corazón productivo que estaban planteando garantizaba la tasa de ganancia de los sectores concentrados y tenía la obligación para hacer eso, digamos, ¿no?, de parar la disputa redistributiva y parar las condiciones de realización de mejoras en el mundo del trabajo por el campo sindical, digamos, ¿no?, y por la clase obrera organizada. ¿Saben cuál fue la manifestación de esa voluntad de no distribuir la riqueza? La muerte de Darío y Maxi. Quisieron ejemplificar en el cuerpo social argentino que habíamos construido relaciones de salida del neoliberalismo en clave productiva, pero que no había ninguna posibilidad en ese contexto que se armaba de atender a las demandas de distribución de la riqueza que habían sido el sujeto de nuestra acción social y reivindicativa durante 25 años. Pero la sociedad argentina quería salir del neoliberalismo, pero no aceptaba que eso se hiciera a partir de, digamos, garantizar la tasa de ganancia de los sectores concentrados y reprimir, digamos, ¿no?, la lucha reivindicativa del campo del pueblo y de la clase trabajadora. Y apareció en ese 2002 la imposibilidad del arquitecto de ese bloque de salida, que era Duhalde, de expresar políticamente eso que había construido, y por ahí pasó la oportunidad histórica de este ciclo que nosotros tenemos, digamos, ¿no? Por esa ventana de posibilidad pasó la emergencia de que Néstor Kirchner sea presidente de la Nación. Eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la resistencia popular organizada creciendo en músculo e impidiendo la posibilidad de realización del neoliberalismo, y fue también, y esto es bueno decirlo, digamos, ¿no?, la articulación de un nuevo bloque económico, político y social que nos convidaba a nosotros como actores secundarios y de reparto a ser parte de un nuevo proyecto de país que tuviera en su corazón el mundo productivo, pero que no nos convidaba a un proyecto de país donde nosotros pudiéramos garantizar por lo que habíamos peleado durante 25 años. Y entonces plantearon en esa crisis del 2002 ganar tiempo político. ¿Y cómo se ganaba tiempo político? Poniendo un chirolita en el gobierno. Eso era Néstor para estos factores de poder que buscaban, digamos, no concretar su proyecto de país. El problema es que, como a los aprendices de brujo, Chirolita tenía proyecto propio. Y en realidad, Chirolita, con la VIC, el saco cruzado, la mirada tuerta, tenía una voluntad política que se enraizaba en lo mejor de las experiencias populares. Y esa voluntad política vino a certificar una victoria o una derrota, depende del lado donde se ponga uno en los intereses populares, ¿no?, que tenía que ver con qué. La dictadura militar argentina había actuado como brazo militar de los grupos concentrados extranjeros y argentinos para erradicar la posibilidad de que la voluntad política del pueblo se expresara en la compulsa por un proyecto de país. Y pensaron desde ese 76 o 75 hasta el 2001 que habían derrotado esa posibilidad de que nosotros construyéramos una voluntad política para pulsear en cuál era el proyecto de país en el cual queríamos vivir. La emergencia de Néstor
como cabeza del Estado, llamándonos a la construcción y la reconstrucción de esa utopía en la clave de los tiempos que nos tocaba atravesar y con las correlaciones de fuerza de ese momento, significó la derrota de esa pretensión de los sectores concentrados en la Argentina de que en el campo del pueblo no hubiera más voluntad de transformación. Y fue una victoria de nosotros mismos porque pudimos certificar en la posibilidad de enunciar un nuevo proyecto de país que no nos habían vencido, como dicen nuestras mejores canciones, cuando nos concretamos, digamos, ¿no?, a festejar nuestras victorias populares. No nos vencieron, compañeras y compañeros, y amaneció la posibilidad, con el resto de lo que pasaba en América Latina, de ser sujetos protagónicos, como decía Ricardo, digamos, de una pulseada histórica que viene desde el fondo de nuestros tiempos. Pero esa pulseada histórica no era la del 45, esa pulseada histórica no se manifestaba con las herramientas de intervención que la década del 70. Esa pulseada histórica no tenía que ver con el bajísimo techo de recuperación de la democracia de los 80, y esa pulseada histórica tampoco tenía que ver con la centralidad de la resistencia que nosotros habíamos constituido en los 90. Todo eso tendría que haber sido o tenía que haber sido resignificado en una nueva práctica que nos ponga a nosotros en las condiciones de construcción de una alternativa popular que dé cuenta de los desafíos de este momento concreto, que no eran los mismos que ninguna de las experiencias precedentes. ¿Vamos bien hasta acá? Yo soy historiador, soy aburrido, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿qué pasó o cuáles fueron los cambios que ocurrieron en Argentina como correlato de lo que viene pasando en América Latina a partir del binomio 2001-2003? Y esto lo digo para ver y para revisar nuestras prácticas en clave de esos 4 elementos que uno pretende que habían sido los ordenadores de nuestra experiencia militante durante 25 años. A partir del 2001-2003 volvió la política. El primer elemento que nosotros vemos es que un tipo, desde el más grande o más alto lugar de enunciación de la cuestión política, que es el cargo presidencial, nos convida a ser sujetos protagónicos de la participación política como vehículo de la construcción de un proyecto de país. Vuelve la política. Entonces, vuelvo, nosotros nos construimos como militantes con la zanja de Alsina entre lo social y lo político, ¿no? Entre lo reivindicativo, para abordarlos a ustedes, para abordar a la práctica de la clase trabajadora, desde lo reivindicativo y lo social, separado de lo político. Entonces, si vuelve lo político, tenemos un desafío. Si es cierto que volvió lo político, 25 años de experiencia desconfiando de la política como herramienta de transformación, en nuestra práctica tiene que ser revisado. Segundo elemento, ¿para qué vuelve la política? Vuelve para volver a rearticular en el imaginario colectivo un proyecto de país que valga la pena de ser vivido. La política vuelve a reconstruir el imaginario de futuro. La política vuelve para que nosotros tengamos un horizonte de transformación, no allá, digamos, en la utopía, sino que esa utopía se pueda concretar en las relaciones sociales existentes en el aquí y ahora. Entonces, si nosotros nos habíamos convertido, o muchos de los actores del campo popular, en escépticos de las posibilidades de construir un proyecto de país, digamos, no concreto en el aquí y ahora, tenemos que revisar ese imaginario de futuro que había sido conmovido en nuestra práctica concreta durante muchísimos años. Tercer elemento, volvió la política para alumbrar un nuevo horizonte de transformación, un nuevo proyecto de país que valga la pena de ser vivido. ¿Cuál es el corazón de ese proyecto de país? La revitalización del binomio productivo capital-trabajo en el corazón de las relaciones económicas de ese proyecto de país, y a partir de ahí algo que el neoliberalismo y el capitalismo, digamos, no dependiente neoliberal durante 25 años no pudo concretar, que es producir riqueza social, pero a la vez tener la capacidad política, digamos, de disciplinamiento de los actores de la economía para distribuir esa riqueza social. Ese era el proyecto de país normal al cual nos convidaba Néstor. Ser
un proyecto de país que tuviera el corazón productivo en sus relaciones económicas, ya no la plata produciendo plata, sino el capital y trabajo produciendo riqueza social, pero que nosotros tuviéramos la voluntad política organizada de disciplinar a los actores del capital para distribuir la riqueza. ¿Ya, no? Y cuarto elemento, si esto es así, o nosotros vamos viendo que esto se va concretando, lo podemos ver en nuestras organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales crecieron en número, crecieron en recursos, crecieron en posibilidad de enunciación y se fueron convirtiendo en estos 10 años en un actor cada vez más protagónico de las luchas del pueblo. Esa centralidad de la clase trabajadora que habíamos perdido durante 25 años no es que ya está deconstruida esa falta de centralidad, pero se alumbra la posibilidad de que los sectores del mundo del trabajo sean un actor cada vez más importante a la hora de reagregar el imaginario de futuro y de concreción presente del sujeto popular. ¿No? Y para terminar, si esto es así, si volvió la política, si la vuelta de la política nos alumbra la posibilidad de construir un país distinto, si ese país distinto tiene como corazón productivo, digamos, ¿no?, un mundo donde la clase trabajadora vuelve a ser un factor importante, y si esa clase trabajadora vuelve a pensar la posibilidad de enunciación de ser el corazón de un proyecto de nación en clave popular y emancipadora, nosotros tenemos que preguntarnos, compañeras y compañeros, si 25 años de huellas de intervención, de rechazo a la política o de desconfianza a la política, de ver al Estado como un enemigo, de construir solo en clave resistente y no imaginándonos la posibilidad de tener un proyecto caro a nuestras tradiciones y a nuestros anhelos, y pensar a la clase trabajadora como un sujeto privilegiado de la construcción popular en ese momento, no tenemos que revisar nuestras prácticas. Nosotros creemos que sí. Ustedes tienen acá un tipo que está en el Estado, digamos, ¿no?, que durante 20 años se la pasó tirando piedras, digamos, ¿no?, piquetero, ¿no? Y hoy es, y lo digo porque me tomo el enorme atrevimiento, porque sé que no lo van a tomar como una cuestión personal, de poner 3 elementos que para mí son significativos de estos saltos que hay que dar, ¿no? Yo me construí como militante popular al interior de la resistencia al neoliberalismo desde los movimientos piqueteros. Y eso significaba muy poca intervención política en lo que se entendía la política, desconfianza del Estado, digamos, ¿no?, y ser actor protagónico de un sujeto que no tenía que ver, digamos, ¿no?, salvo hasta cuando la CTA empezó a anunciar de otra manera con la clase trabajadora, digamos, ¿no? Si no, los desocupados parecía que habían salido no sé de dónde, que no eran trabajadores, que, digamos, que eran desocupados porque querían y no porque el modelo de acumulación a esos trabajadores no le había dado la posibilidad de ser trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, a las organizaciones populares territoriales, con la emergencia de este nuevo ciclo, se le abrió una discusión. Nosotros seguíamos en la clave de la demanda o aceptábamos el desafío de ser protagonistas de la construcción del proyecto de país, demandando cuando había que demandar, pero siendo sujetos protagónicos desde el lado de la construcción de las herramientas, digamos, ¿no?, de representación y de ejecución de las políticas públicas cuando esa posibilidad se nos abría. Ustedes saben, las respuestas para eso fueran diversas, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un tipo acá que nos acompañó desde antes en todo esto, que respetamos por sus ideas y que en realidad, digamos, no tiene su caudal de representación ganado y no se lo debe al kirchnerismo. Este muchacho que está acá al lado, digamos, ¿no? La verdad que la apuesta política de aceptar ser, digamos, ¿no?, representante del proyecto político que él abraza en términos electorales es una apuesta de la puta madre que lo parió. Porque en realidad no tiene ninguna necesidad de hacerlo y salió de un lugar de comodidad, de algo construido previamente, para embarrarse en la posibilidad histórica que nosotros tenemos y en la necesidad de sostener este proceso político y de profundizarlo. Y lo mismo pasa con el compañero y con este gremio y esta casa en la cual estamos acá. No es fácil aceptar el convite, digamos, ¿no?, de salir del lugar de la reivindicación de
docentes y de la clase trabajadora y constituirse como actor protagónico de la construcción de las políticas educativas en un espacio y en una provincia, cuando sabemos que la construcción de las políticas educativas están atravesadas por innumerables conflictos y que las correlaciones de fuerza son un elemento a ser construido, no que vienen dados de la facilidad de lo anterior. Entonces, la apuesta política que ha tomado este sindicato realmente es para sacarse el sombrero, porque alumbra lo mejor de la experiencia que tiene que hacer la clase trabajadora en los tiempos que vienen. Desde nuestro mirador, hay 3 o 4 elementos que son fundamentales como tarea política, digamos, ¿no? Y como tarea reivindicativa que nosotros queremos compartir con ustedes para discutir. Si la conformación del bloque de salida del neoliberalismo, digamos, ¿no?, tiene algo que ver con lo que yo les planteaba, en el corazón de la constitución de ese bloque se alimenta una contradicción fundamental y que nos marca el futuro y, desde mi humilde perspectiva, el presente y el futuro político que nosotros atravesamos. En este bloque, digamos, ¿no?, de constitución de un país normal, productivo, digamos, ¿no?, con relaciones sociales basadas en el mundo del trabajo, que construya justicia social y todo lo que nosotros sabemos, está constituida una matriz de contradicción fundamental. En ese bloque hay sectores concentrados, económicos, con su correlato político, que piensan que esto se puede hacer, este mismo modelo de país, se puede hacer sin distribución de la riqueza. Entonces, tener un país normal que produzca riqueza, que garantice la tasa de ganancia de los sectores concentrados, pero que no la distribuya. Eso fue el dualdismo, eso fue, digamos, ¿no?, la disputa política en economía hasta que la Baña fue eyectado en el 2005. Eso fue la disputa fundamental de la crisis del campo, que no fue económica, sino fue política, y eso es lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina. Voy a terminar. Jauretche decía que hacer una revolución o una transformación es como hacer una casa. ¿Ya no? Vos te embarcás en la construcción de la casa que te imaginás es más linda, pero al año y medio el pastón sigue estando en el living, la ventana no cierra y entra frío, y al interior de la casa hay muchos actores que empiezan a preguntarse, che, ¿no estábamos mejor en la casa chiquita? Eso es lo que pasa al interior del campo nacional y popular en este momento. Hay sectores que se preguntan si no estaban mejor en la casa chiquita y si vale la pena el esfuerzo y el conflicto político que implica la distribución de la riqueza. Una de las tareas fundamentales de la clase trabajadora, de los sindicatos y de los docentes es ser actores protagónicos de que acá no debe haber vuelta atrás en la distribución de la riqueza, porque eso es parar el corazón del proyecto político por el cual pensamos. El marco de enunciación de todo lo que nos falta está íntimamente relacionado con que el conflicto por la distribución de la riqueza no se detenga. ¿Y quién mejor que los laburantes para ser el actor protagónico de esa disputa cuando hay muchos actores políticos y hay muchos sectores económicos que nos convidan a parar la dinámica de conflicto que implica la distribución? Esa es una de las tareas que nosotros consideramos fundamentales. La segunda, y tiene algo que ver, digamos, con la tarea cotidiana de ustedes. El otro día charlaba con un sociólogo, no le voy a decir el nombre, que nosotros discutíamos en las sociedades de la comunicación cómo nos ganan el sentido común de la sociedad a partir de los medios de comunicación. Y el tipo me decía muy lúcidamente, y yo me quedé pensando, decía, antes de llegar a aprender las teles, una parte importante de nuestra sociedad pasa por la escuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros a la hora de construir sentido social, sentido común emancipador en ese dispositivo de la comunidad educativa? Es algo que nos tiene que obligar a nosotros a reconsiderar y a revisar nuestra práctica cotidianamente. Porque si bien los medios de comunicación tienen un lugar central en la construcción de los dispositivos culturales, del sentido común de una sociedad, el otro elemento donde nosotros tenemos herramientas de intervención es en la escuela.
Y si, a pesar de todo lo que falta, hemos construido condiciones de enseñanza como no teníamos en los últimos 30 años, no solo nosotros tenemos la tarea, y esa es innegable de cualquier organización reivindicativa y sindical, de pelear por los derechos de los trabajadores, sino ustedes, nosotros, como comunidad educativa, tenemos la responsabilidad fundamental de pensar todos los días qué hacemos por la construcción de sentido común, liberador, que permita parar sobre nuevas bases la necesidad de organización popular que hoy tenemos para enfrentar los desafíos políticos, que como ustedes saben son cada vez más complicados y necesitan cada vez más sentido común de la necesidad de profundizar y cada vez más organización popular. Y el tercero, que tiene que ver con esta tarea de rediscutir todo, y esto es lo último, y pido perdón por la extensión. Si nosotros estamos por una lucha en la democratización del Estado, estamos en una lucha por la democratización de las organizaciones sociales, de las corporaciones, de la justicia, si nos animamos como colectivo, como proyecto de país, a discutir la democratización de la sociedad en su conjunto, también hay que animarse, y en esto este sindicato y esta central son puntales fundamentales a la hora de pensar la democratización de las relaciones laborales y de las relaciones sindicales. Ese es el otro elemento en el cual ustedes, digamos, cumplen un rol y tienen un rol fundamental, porque de hecho son actores de enunciación protagónica de esa necesidad. Si las tareas son estas, un cuerpo sindical tiene que preguntarse cuál es su relación con el Estado y, sobre todo, un cuerpo sindical que tiene como patronal al Estado. Un sindicato no es un partido político, digamos, ¿no? Necesita relativos niveles de autonomía, los necesarios para plantear la lucha reivindicativa, pero como yo le escuché decir al compañero Hugo Yasky, nosotros somos independientes y autónomos de los gobiernos, pero no del proyecto de país que está en disputa hoy en la realidad argentina. Y esto implica muchas definiciones, compañero, porque es fácil, digamos, enunciarlo, digamos, como horizonte de transformación, pero hay que construirlo todos los días en la escuela, en la cocina de la escuela y en nuestras relaciones sindicales. La autonomía es un bien preciado de la organización sindical, pero de ninguna manera se puede contraponer con la posibilidad de enunciación de un proyecto popular que nos da la posibilidad de construir el marco de derechos que nuestros trabajadores se merecen y por los cuales peleamos toda nuestra vida. Ser autónomos no significa ser indiferentes. No lo digo, digamos, no poniendo en duda que en esta casa, en este sindicato y en esta central, digamos, eso no sea un horizonte de transformación, pero como el neoliberalismo no está en los otros, sino está en todos nosotros como trama social, todos los días hay que levantarse a la mañana pensando si honramos esa definición estratégica de que nosotros somos independientes de los gobiernos, pero no de la pulseada por el proyecto de país que estamos atravesando. La pulseada por el proyecto de país que estamos atravesando es dramática, porque vienen por nosotros. Cualquier proyecto de país comete errores. Las clases dominantes, los sectores concentrados, no vienen a reparar nuestros errores, vienen a desandar los aciertos en la distribución de la riqueza de estos últimos 10 años. Y nosotros tenemos la enorme obligación, pero la enorme posibilidad maravillosa, como decía el Pepe Mujica, de plantar nuevos mástiles para esas viejas banderas en las cuales construimos lo mejor de nuestra experiencia. Muchísimas gracias.